queremos comentar dos hechos que hacen a la finalización del Asiago 2020. Uno marca también una expectativa, una esperanza muy firme, porque ocurrió en la ciudad de Wuhan. Allí en la China, esta ciudad de 10 millones de habitantes fue el comienzo de esta etapa nefasta que ha vivido la humanidad en la peor crisis de la mayoría de los países de toda la historia. Está Wuhan, una ciudad verdaderamente impresionante, y están allí festejando que han podido con el COVID-19. Y son un ejemplo al mismo tiempo para el mundo, allí donde nació, en ese mercado que tiene 50.000 metros cuadrados, donde estuvo el epicentro del nacimiento del COVID-19, según los investigadores y los científicos, por supuesto. Ahora, esta ciudad envía un mensaje al mundo, así como hace un año la noticia que recorría nos estremecía en las posibilidades, aunque nunca pensamos que sería tan grave, sobre las consecuencias que podía tener la aparición de esta enfermedad todavía no designada de la forma en que la conocemos. Pero la esperanza de este nuevo año, 365 días después, marca que la ciudad donde todo nació ha muerto el COVID-19. Lo decimos ateniéndonos a las informaciones que llegan. Por supuesto que ahora son muchísimos los países, incluida la Argentina, que están procurando terminar también con esta etapa que tanto dolor ha provocado en todo el mundo. Dolor, frustración, pérdida de trabajo. Por eso es que nos queremos encarar hacia muchos pedidos que tenemos, muchos deseos, sueños, que vamos a intentar compartir con ustedes. Pero estas imágenes, por cierto, además de bellísimas, estremecen. El otro final del año tiene que ver con la conducta mantenida por los sectores de la derecha, podemos decir la oposición política, aunque siempre encabezados por los medios de comunicación. Apareció una carta de Macri, celebrada por los medios afines de una manera muy especial, y uno se pregunta una vez más cómo se anima a perturbar la vida complicada de la Argentina con esta insensatez, con este grado tan alto de cinismo. El mensaje de fin de año de Mauricio Macri: estábamos enderezando el barco y hoy parece a la deriva. ¿Se puede creer que Macri haya expresado esto? Leamos un poquitito más, porque en estos casos la precisión es buena consejera. Mauricio Macri dijo ser pesimista para los próximos meses, es decir, le tira ese fardo además a los argentinos, porque seguiremos sufriendo las consecuencias de los desatinos de un gobierno sin plan ni rumbo. Es un irrespetuoso, además de un hipócrita, porque un gobierno sin plan ni rumbo en medio de la pandemia, cuando él no lo tuvo, cuando nada le pasaba a la Argentina, salvo las consecuencias de su propio gobierno, es demasiado grave. Por eso, para entrar a este año del que tenemos tantas expectativas en lo positivo, vale la pena recordar cómo terminó el año 2019 con Macri al frente del gobierno. Miren ustedes estas cifras, porque esto tiene que ver con la carta que después le voy a pedir a Hernán Nucera que pongamos nuevamente en consideración de ustedes. Macri tomó el país con 29,7 de pobreza y lo dejó con 40,8, casi 13 puntos, aumentó sin pandemia en sus 4 años. El per cápita en dólares de 14.000 bajó a 9.000, la inflación de 27 pasó a 50, salario mínimo en dólares de 580 a 241, el desempleo de 5,9 a 10,6, el riesgo país 555 al terminar 2015, 2.358 cuando tuvimos la fortuna de que Macri dejara el gobierno. La deuda pública pasó del 52 al 98%, el tipo de cambio, ya lo saben, menos de 10 pesos a 63, el déficit de cuenta corriente de 2,7 a 3,1, las tasas de interés de la tarjeta de crédito estaban en el 36% al terminar el 2015, 103% al terminar el 2019. Veamos otra vez a los medios y fundamentalmente a Macri con lo que es capaz de decir. Pero antes, sigamos, las empresas cerradas por Macri, por el gobierno de Macri, 19.000, fuga de divisas, 87.000 millones, pago de intereses, 42.000, la inflación acumulada del hombre que de taquito la iba a solucionar. ¿Se acuerdan cuando le preguntaba a Gustavo Silvestre por esto y por ganancias? ¿Lo podrá hacer? Le decía Gustavo. Totalmente, gato, totalmente, como que lo iba a hacer de taquito, 289%. Y este hombre se permite hablar, mire lo que pasó con los productos textiles, 34% la caída
cuando terminó el gobierno de Macri respecto a cómo lo había tomado en el 2015. La fabricación de vehículos automotores había caído el 24%. Veamos otra vez la noticia con la carta de Macri, para entender con qué adversario se juega mancomunadamente la derecha, lo residual del PRO, pero también los medios de comunicación, porque todos han celebrado esta carta, como si hubiera una línea que pudiera corresponderse con una verdad o con un hecho serio. Mire otra vez lo que este hombre que dejó al país de rodillas y postrado, endeudado como nunca lo estuvo, como jamás se había visto en la República Argentina, es capaz de decir: estábamos enderezando el barco y hoy parece a la deriva. Es un acto muy irresponsable de un hombre que todavía tiene muchísimo caudal de votos, que seguramente en caso de presentarse a una elección lo estarían acompañando, no para que gane, piensa uno, pero sí marcando que puede ser el representante de un sector muy importante de la población. Estábamos enderezando el barco, se anima a decir, y hoy parece a la deriva. Una placa más de lo que dejó Mauricio Macri, porque esto es bueno recordarlo de cara a todo lo que se viene para este año. Nuevos pobres, 3.400.000. Bueno, todo lo que era inversión, el de endeudamiento externo, sin contar el fondo, 98.000 millones. La jubilación mínima en dólares, ahora estaban contra la movilidad, el 56% cayó. El fondo de garantía de sustentabilidad perdió 45.000 millones. El consumo de leche por habitante bajó casi el 20%. Es decir, un verdadero desastre, lo que llamábamos tierra arrasada, como para que ahora venga a decirnos que él está enderezando el barco y que ahora ve ese barco a la deriva. Macri se presentó con esa carta en el último día del año. Pero queríamos nosotros terminar con esto rápidamente. La esperanza que da Guzmán, la desesperanza de contar con una derecha que alguna vez ayude, que alguna vez apoye, de acuerdo a esa carta de Mauricio Macri. Los deseos son de una rápida vacunación. Vamos a ir por ahí, porque lo primero que queremos es sentirnos vacunados. Andamos, así como les digo yo, pidiendo la vacuna, por favor. Millones de personas se tienen que vacunar entre enero, febrero y marzo. Y así será, porque si prometieron que las vacunas iban a venir en diciembre, y contra todos los pronósticos, en efecto, las vacunas llegaron, y llegaron 300.000 dosis que ya fueron utilizadas en todo el país, tenemos que pensar que esto va a suceder. Miremos las imágenes de la vacunación que tuvimos en todo el país. Cada provincia tuvo lo suyo en ese deseo de vacuna para todos que teníamos. Y de inmediato, por cierto, vale la pena compartir con ustedes, mientras se quedan con estas imágenes, lo que de orgullo y de esperanza han dicho Carla Bisotti y Ginés González García. Hay 5 millones de dosis de la vacuna Sputnik en el mes de enero. En febrero tenemos 14.700.000 dosis del mismo proveedor, Sputnik. A fin de marzo, principio de abril, empieza también masivamente AstraZeneca, que ahí en total son 22.400.000 dosis. Esos tres están contratos terminados. Que nuestro país, porque esto es un logro del país, haya podido tener este día y empezar la vacunación es algo que tenemos que valorar muchísimo. Tenemos que sentir todos los argentinos y las argentinas mucho orgullo y realmente seguir trabajando para seguir avanzando en construir confianza, en proteger a la población con la vacuna y en ver cómo disminuye la mortalidad y el impacto tan grande que ha tenido esta pandemia. Así que orgullo, satisfacción y más compromiso para seguir. Queremos que vuelva, y es responsabilidad del gobierno, el empleo pleno. Eso que casi tenía la Argentina al terminar el 2015, eso que se perdió de una manera drástica en los 4 años del neoliberalismo, eso que acentuó además la pandemia. Es penoso hablar de los problemas argentinos, por ejemplo, en el empleo, cuando estos son problemas de carácter mundial. Mire, vamos a echar un vistazo a lo que le ha pasado, por ejemplo, a América Latina. El desempleo dará un salto inédito en el 2020, ya lo dio. En un año 5.400.000 personas se sumarán a las filas de la desocupación. Esto es en América Latina, una tasa que llegará a un máximo de 30 millones durante este año. 23 millones más salieron del mercado laboral.
Sin embargo, la Argentina, en este tiempo de pandemia, ha conseguido algo que nos ilusiona. No es suficiente, por supuesto. Y entiendo que el gobierno lo sabe muy bien, pero se recuperaron 2 millones de puestos de trabajo. Lo que sucedió con los ATP, o las ATP, como usted prefiera poner el artículo, es muy importante. Pese al desplome de la actividad económica, la política fiscal, el programa de asistencia de emergencia al trabajo permitió que las empresas sobrevivieran a la caída de los ingresos. La tasa de desempleo hizo pico de 13,1% en el segundo trimestre y ya cayó 11,7% en el tercero. Esperamos el cuarto trimestre para tener todavía más esperanzas. Nuestro deseo para el 2021 es que haya vivienda, que se construyan viviendas, no que se dé dinero para comprar viviendas, como sucedió con los UBA, sabiéndose además la tremenda traición que ha significado para todos los que crecieron, más de 100.000 familias que están esperando que este gobierno atienda los problemas de mentiras que le generó el anterior gobierno. Los UBA no podían de ninguna manera caminar. Un país que en los últimos 30 años, como decía Emanuel Álvarez Agis, en aquel momento había tenido una tasa de inflación del 17% mínimo, contando los años de deflación que se dieron en la década del 90, no puede jugar con la inflación para dar este tipo de préstamos. El Procrear determina, usted conoce gente que tiene el Procrear, pagaban 10.000 pesos hace 6 años, pagan 10.000 pesos ahora. Los créditos que se tomaban en el banco hipotecario, tengo un caso familiar de 2012, por ventanilla, el préstamo pagando 4.500 pesos, 3.500 pesos por mes, ahora paga 4.500 pesos por mes. Eso es asistir y eso es lo que esperamos del ministro Ferraresi. Esta es una Argentina que tiene una deuda histórica donde en 4 años se retrocedió, digo, una de las peores pandemias que tenemos, 55.000 viviendas paralizadas. Y esas 55.000 viviendas paralizadas, bueno, también hay que reactivarlas. Tiene que ver fundamentalmente, digo, con esto, con la articulación y que, bueno, empezar a sentir esta sensación de que es un derecho, y ese derecho, digo, hay que recorrer un camino, hay que recorrer un esfuerzo, hay que recorrer la posibilidad de generar en concreto el recupero, digo, que se hace de una inversión 100% de parte del recurso del Estado, y también generar un fondo solidario donde absolutamente todo se pague, digo, recuperar esta cuestión de esta fantasía donde... La doctora Julia Estrada nos auxilió como tantas veces para entender que hay de diferencia entre UBA y Procrear para que esta reversión del Procrear merezca toda la confianza. Queremos, además del empleo, del trabajo, la vivienda para los argentinos y este parece un paso muy importante. Escuchemos a la doctora Estrada. Son 105.000 familias, no es un drama menor, es un drama de una cierta magnitud y están evaluando alternativas para continuar el 2021. El problema es que se actualiza tu deuda por inflación, entonces nunca sabes cuándo terminás de pagarla. Incluso la solución de González Fraga había sido extender el plazo, bueno, que lo paguen más años. El Procrear fue un programa de acceso a la vivienda a través de crédito, un crédito financiado por ANSES, algo que es importante, hoy ya no está más, y es una de las cuestiones que Jorge Ferraresi está trabajando para conseguir además un adicional de financiamiento del mercado de capitales. Financiado por ANSES, con una lógica de construcción de vivienda. Es muy importante esto, porque lo que hizo Macri no fue eliminar el sello, sino que lo continuó, pero sacó la posibilidad de construir. Ahora solamente era compra de vivienda nueva o usada, lo cual aumentó la burbuja del sistema inmobiliario. Mientras Estrada, pienso en esa carta de Macri. De verdad, ¿cómo se anima? Cuando vi eso, pensé en todo lo que se estaba haciendo, en todo lo que nos podemos permitir también de sueños, que esto es muy importante en el comienzo del 2021. Otro de los sueños, aspiraciones que tenemos es que se solucione el tema de la deuda. Y no como quiere el Fondo Monetario Internacional, sino como la Argentina, con un sentido soberano
tiene que exigir, una vez que se arregle lo del fondo, solucionado ya lo de los fondos buitres potenciales que Martín Guzmán pudo controlar con los primeros arreglos que hizo durante este año, seguramente la Argentina podrá permitirse que estos sueños que nosotros presentamos todavía con un pequeño recelo, con el deseo de que se cumplan, pero también sabiendo la entidad de la empresa que se tienen que proponer, se puedan llevar a cabo. Y esto es siempre y cuando la Argentina, como él ha prometido, tenga sentido soberano a la hora de solucionar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Avances muy importantes para poder avanzar en el camino de la recuperación. Ahí es donde estamos hoy, estamos resolviendo problemas profundos en los que se había dejado la economía argentina. La deuda externa era un gran problema que se resolvió. Lo del Fondo Monetario Internacional también es un problema profundo en el que se metió Argentina y nosotros estamos buscando resolverlo. Buscando un programa que sea diseñado completamente por nosotros y que tenga como pilares lo que necesitamos para transitar el camino de la estabilidad. Caer en situaciones en donde la carga de deuda es impagable y que nos fuerza a tener que contraer el gasto en las cosas que importan, en educación, en salud, en inversión pública, eso le hace mal al país, le hace mal a la gente, le hace mal al desarrollo. Pero también tenemos hambre de justicia y deseamos un 2021 con una justicia que se parezca a la que tenemos en nuestro corazón. La justicia se nutre de la ley natural. ¿Qué es la ley natural? Es lo que tenemos aquí, entendiendo qué es lo correcto y qué es lo justo. Y me parece que la Argentina ha desvirtuado por completo todo lo que la doctrina, la jurisprudencia, todo lo que la justicia nos está diciendo como una de las ciencias más extraordinarias que el ser humano se haya dado. La han traicionado por completo, han borrado el Estado de Derecho. Entre medios de comunicación y sectores de la justicia y del gobierno han contribuido a que la palabra lawfare tenga en la Argentina el tamaño que no tiene en ninguna otra parte del mundo. Alberto Fernández estuvo hablando de los, yo les llamo desvaríos, no es lo que él está diciendo, de esta Corte Suprema de Justicia, donde empiezan todos los males, sacando, por supuesto, los medios de comunicación de la justicia de la Argentina. Está detenido, aclarémoslo. Está detenido cumpliendo la condena en su casa, después de haber estado alrededor de 2 años preso en una cárcel. Y cuando la Corte Suprema debió atender el caso, lo rechazó con un argumento pueril, que no tiene que explicar por qué. Ahora, resulta que 2 jueces que piden un traslado generan una movilización de toda la justicia, generan un persaltum, que es un recurso absolutamente excepcional. Algunos de ellos vio gravedad institucional en el tema y terminando resolviendo un fallo vergonzoso en materia de traslados de jueces. ¿Cómo puede haber visto urgencia y gravedad institucional en el traslado de 2 ignotos jueces? Ahora, la condena de un vicepresidente de la Nación a 5 años, a más de 5 años de prisión, ¿no debe ser objeto de atención de la Corte? Bueno, este es el tema posiblemente más grave. Esperamos el empleo, el trabajo, la vivienda, todo lo que dijimos antes. Pero sin justicia no hay verdaderamente Estado republicano. En consecuencia, es la tarea también más importante de todas. Están las urgencias y lo vamos a entender siempre, pero está también la necesidad de contribuir a la concreción de un país donde el derecho no sea una risa y un dolor tan grande como es ahora. Mire lo que ha sucedido con el juez obligado, así se llama, obligado por los medios de comunicación, que no pararon de decirle cualquier cosa hasta que lo llevaron a que condenase a Vudú a volver a la cárcel, cosa que, le recuerdo, se va a resolver por casación en el mes de febrero. Bueno, mire lo que hizo antes este juez. A Vudú le niega la prisión domiciliaria. Dictaron la excarcelación para Jorge Luis Mañaco, el partero de la ESMA. Esto lo hizo el juez Daniel Obligado, allí está, con otra jueza, Adriana Paliotti. Es decir, Mañaco puede, condenado por crímenes de lesa humanidad, puede tener el beneficio de la excarcelación. Mientras tanto, Vudú, condenado porque un testigo comprado por el gobierno de Macri dijo
que había cometido un acto que él mismo había negado en el principio de toda la causa, es un disparate demasiado grande. Mire cómo lo cuenta Ari Lijalad, estimado colega. Totalmente viciado de nulidad, porque el testigo clave, que es Alejandro Van der Broele, le pagaron con un hotel un testimonio para condenar a Vudú. Un hotel boutique en Mendoza, llamado Posada La Masía. Él va a contar todo, y esto significa meterlo a Vudú en la compra ilegal de Chicone. Vudú hasta las manos. Esto empezó, hubo en octubre una primera negociación cuando Van der Broele le dijo a Patricia Burri, que participaba de estas negociaciones informales, bueno, te damos protección porque tenía miedo de que lo maten. Te damos una casa segura. Y él pidió $1,5 millones. Meterlo a Vudú en la compra ilegal de Chicone, y él pidió $1,5 millones. Patricia Burri, que participaba de estas negociaciones informales. En algún sentido soy una anécdota, que acá lo que hay que estar preocupado es por lo que está pasando con el sistema persecutorio en el cual se ha convertido el Poder Judicial, donde la principal perseguida es la vicepresidenta de la Nación, así que imagínate la envergadura de ese poder persecutorio, ¿no? Que te aseguro que la campaña del año que viene va a ser nada más que eso desde el lado mediático. ¿Vos pensás que el año que viene van a ir contra Cristina directamente? Esperá febrero y yo te lo aseguraría, porque vos ves los movimientos que está haciendo y cómo van perfilando la cuestión mediática, cómo los candidatos que están poniendo son candidatos más para hablar en los medios que para hablar de política. Para el 2021 es tener un periodismo un poco más decente, no extorsivo, no arrastrando a los jueces a las conductas de este pobre hombre en el que finalmente se convirtió el juez obligado, que dice está bien que alguien que fue el partero de la ESMA esté libre, esté excarcelado, mientras que Vudú tiene que volver a la cárcel por un delito en el que lo implicó un hombre que en estos momentos celebra en Mendoza el Año Nuevo, brindando con sus clientes en el lujoso hotel que un gobierno que lo compró le entregó. Es demasiado grave. Le pedimos a los medios que nos liberen de la mentira, un poco por lo menos. No se puede todos los días. Si lo hicieran día por medio, una vez por semana, podríamos tener ya un país un poco mejor. Pero es constante la mentira y la persecución y el odio que tienen por un sistema, porque en realidad ni siquiera es estrictamente contra un gobierno. Este gobierno representa un sistema de ideas que trata de repartir un poco la felicidad entre los sectores medios y los más vulnerables, que son los mayoritarios, en cualquier nación, pero también, por supuesto, en la República Argentina. Vamos a poner un ejemplo nada más de lo que sucedió con la vacuna. Usted lo conoce porque lo hemos presentado en la columna. Pero mire lo que decían en determinado momento, el invento que significó un domingo, porque siempre las más grandes mentiras van los domingos. Ginés pone en duda que se pueda vacunar antes de que termine el año. Se tomaron de cualquier cosa, lo sacaron de contexto, para poder decir esto, que simplemente ponía nervioso a todos los que estábamos esperando que la vacuna llegara. Pero después, al otro día, el gobierno dice ahora, mire cómo ellos mismos reparan la mentira, por supuesto nunca reconociéndola. El gobierno dice ahora que la vacuna rusa, la Sputnik, que ellos le ponen vacuna rusa, no dicen vacuna norteamericana, dicen Pfizer, que es una marca, no dicen vacuna norteamericana, y esta es la rusa. Llegará, dicen ahora, al país el 23 de diciembre. Que nos liberen un poco de la mentira, será una forma de vivir mejor y de no hacerle tanto daño a la mente, al corazón de tantas personas que han salido este año a cantar y a gritar por Vicentín, por Techín, por todo lo oprobioso que se dio contra la cuarentena, contra la vacuna, contra la reforma judicial. Lautaro Maislin, que ha tenido un año extraordinario, de lo más importante que hemos contado en C5N, por su calidad, para ir simplemente a escucharlos y llevar adelante notas que ahora se convierten en memorables. Hizo muchos trabajos. Nosotros hemos tomado algunos pequeños ejemplos, porque lo que vamos a ver se corresponde plenamente con todas las mentiras de los medios de comunicación. Ya. División de poderes. No quiero que esta gente no esté más en el gobierno. ¿No cree que hay que esperar 3 años para un cambio de gobierno? No, vos podés esperar un país 3 años así. Cuando lo derrocaron a Perón, con el gobierno militar en la Casa Rosada, también había 500.000 personas. Y hoy pasa lo mismo. ¡Ojo! Que ellos son la mitad, pero del otro lado hay otra mitad. ¡Ojo, presidente! No queremos reforma de la Constitución. ¿Reforma de la Constitución, dijo? Sí.
No, reforma de la Constitución no. No queremos ser Valenzuela, queremos ser libres. No quiero ser Venezuela. Valenzuela, queremos ser libres. Reforma de lo que se está por reformar. ¿Qué? Está en contra de la reforma judicial. La reforma judicial. Ah, no de la Constitución. No queremos reforma judicial. Ahora de sí. Ninguna índole. Queremos un Estado presente. A diferencia de los medios de comunicación que quieren que lo privado predomine sobre lo estatal. El Estado es nuestra cobija, es nuestro refugio. Lo decimos en función de sectores medios y los más vulnerables, la inmensa mayoría del país. Sin Estado no hay ninguna posibilidad. Tampoco la tienen los privados, porque finalmente siempre las grandes inversiones parten de lo estatal y luego viene lo privado, muchas veces para aprovecharlo o también para aportar lo suyo, cuando se trata de buenos empresarios. Pero lo que nosotros queremos es un Estado presente. El Estado presente que tuvimos durante el año pasado, eso que ya desde ayer, desde hoy se convierte en el año pasado. Porque mire que ocurrieron cosas. ¿Usted se imagina todo lo que hubiera pasado? El desastre que hubiera sido si no había un Estado presente, si hubiéramos tenido un gobierno neoliberal a cargo de la vida de un país que, como el resto del mundo, estaba en situación de desmadre. Era verdaderamente muy penoso. Y por eso hay hombres que tienen mucha influencia y que son respetables, como el doctor Labaña, pero que juegan demasiado para el establishment. No puede ser que a esta altura alguien pueda estar contra lo que el Estado significa y a favor siempre de lo privado. Un hombre que podría ser perfectamente presidenciable y que a lo mejor, viendo el desastre que se está viviendo en el PRO y en la derecha, piensa que él podría funcionar como candidato. Por algo está diciendo en una carta que no hay más excusas. ¿Cuáles son las excusas que se pusieron en el año de la pandemia? El fracaso de las políticas populistas. ¿Populistas? Eran buenas las políticas neoliberales. Este es el gran triunfo del capitalismo, conseguir que el neoliberalismo sea bueno matando gente y el populismo sea malo, ayudando a la gente a vivir mejor. Hablan de ajuste por el otro, es decir, casi contradictoriamente. Axel Kicillof le respondió, a mí me parece que muy bien, porque en esto ya no está en juego el respeto que le tenemos al señor Labaña. Eso va de suyo. Está en juego nada menos que una lucha de ideas muy pero muy importantes, una potente confrontación entre quienes quieren un Estado entregado por completo a los designios de los sectores neoliberales, a las leyes del mercado que son impiadosas, que son crueles, que son muy ladronas, y no a lo que el Estado pueda hacer por la gente. Esta es la respuesta a Labaña de Axel Kicillof. No me gustó la carta. ¿No te La verdad gustó? que la vi, no me gustó nada. ¿Por qué? No me gustó la premisa. Era bueno, Argentina no crece hace no sé 10 cuántos años. años, 10 Sí. años. O sea que de 12 años en 3 no se creció. Yo no creo que haya un problema de modelo de crecimiento. Si en 3 años y 2 por crisis mundial muy clara, como es este año, de primer año de nuestro gobierno, ¿no? Después viene el gobierno de Macri y de 4 años en 3 no se crece, con todo a favor, con un endeudamiento inmenso que se va por la fuga de capitales. O sea que me parece que Labaña empieza diciendo, bueno, no tenemos que caer ni en el populismo ni en el ajuste, pero todos los palos son a lo que él llama el populismo. Es todo fracaso y no es así, hay diferencias muy grandes entre el neoliberalismo y el proceso anterior. No, y hay... segundo punto, dice que hay que, algo así como modernizar el trabajo, la modalidad del trabajo. No sé, tal vez yo estoy exagerando, a mí me sonó algo tipo flexibilización. El Estado presente es lo que más se ha visto durante el desarrollo del 2020. El auxilio a los trabajadores, a las pymes, a quienes no tenían ni siquiera trabajo. Me parece que ha habido un gran comportamiento. El Estado presente es ese avión que parte hacia Rusia de una manera que no vamos a olvidar porque iban en la búsqueda de las primeras 300.000 vacunas. Aerolíneas es el Estado presente. El Estado ausente sometería a Aerolíneas otra vez a ser una empresa privada que jamás podría hacer a nombre del Estado, a nombre de los argentinos, lo que hizo en estos días, en este año. El Estado presente es la votación que vamos a ver exitosa en esa ansiedad de la gente que dice un Estado que se preocupa por dar el aborto legal. Ese grito
es el más grande grito de felicidad de las argentinas y los argentinos justo al terminar el año. Y eso es el estado presente que tendremos ahora, ese estado que le daba la espalda al drama que vivían cientos de miles de mujeres cada año y que ahora serán atendidos con menor costo del Estado, porque esto también hay que tenerlo en cuenta para aquellos que inmediatamente están pensando en lo contrario. El Senado convirtió en ley el plan de los 1000 días, un plan que va a beneficiar a unas 680.000 mujeres. ¿Usted cree que esto podría prosperar con un Estado neoliberal? 2.100.000 niños de hasta 3 años van a ser los beneficiados. Un Estado que amplía asignaciones, como sucedió, y veámoslo también en este año, porque en este año que pasó, la ANSES incorporó a 1 millón de niños más a la asignación universal por hijo. Son niños y adolescentes que fueron identificados por el entrecruzamiento de bases de datos, es decir, cuando el Estado cruza los datos para ayudar a la gente, no como cuando el Estado busca los datos para ver si puede perjudicar, sacándole el apoyo hasta las personas con discapacidad, cosa que sucedió en el gobierno neoliberal. Yo nunca podré olvidar que hubo 7 marchas de personas en silla de ruedas y muletas durante el gobierno neoliberal. Y esta es la forma de asistencia. Entra en vigencia el servicio de Triple Play con tarifa social desde 150 pesos por mes. Esto es verdaderamente ayudar a la gente. Por eso es que hablamos de un país que puede ser perfectamente viable. No ese país horrible en el que insisten colegas que uno respeta en sus opiniones, pero nosotros queremos decirles no, pensamos que no es así. No creemos que esto sea verdad. Nos parece mucho más posible que se les ocurra semejantes ideas porque no les gusta un gobierno. Eso es lo que convierte a la Argentina en horrible. Era fantástica hasta el 2019, hasta diciembre del 2019, con todo lo que le pasaba a la Argentina, de rodillas con la deuda, perdiendo el trabajo, perdiendo el salario, perdiendo en las jubilaciones. A mí me parece que no. Pero bueno, se dicen cosas como estas. Segundo país más miserable de la Tierra. La Argentina es el segundo peor país del planeta. El 80% de las personas se quiere ir al carajo. Se quiere ir al carajo. La única salida es Ezeiza o el barco hacia Uruguay. Uruguay, hablando en serio, se está convirtiendo en el destino deseado. Uruguay es distinto. Acá la gente tiene una responsabilidad que nosotros no tenemos. Este país es una mierda. ¿Y cómo somos? ¿En Argentina decís Sí, vos? claro. Los argentinos. Los argentinos. Individualistas, inmaduros, caprichosos, calentones, soberbios, agresivos. Les dije que no iba a estar muy optimista. Estaba pensando que tendremos alguna cosa positiva. Argentina es inviable. Es inviable. Es insostenible. Ya ni el mérito se salva en la Argentina. Cada vez más son los argentinos que se quieren ir a Uruguay. Los argentinos que se quieren ir a Uruguay. Cuidado, porque yo creo que sí Argentina puede ser Venezuela. No, estamos a punto de ser Venezuela. Hoy somos Venezuela. Ya en algún sentido somos Venezuela. Y sin embargo, nosotros pensamos que no es así. Yo creo que hay manifestaciones de solidaridad, de calidad humana, permanentemente las encontramos a cada paso en nuestra vida. Uno no sabe en qué burbuja se mueve cada persona para pensar como quien definía a los argentinos de una manera que podemos definir en realidad a los habitantes de cualquier país, porque cada uno de nosotros puede encontrar esos defectos en sí mismo y después trasladarlos a la sociedad. Pero no son algo propio de los argentinos, que combinan esto con mucha capacidad de creatividad, con mucho amor, con mucho cariño, con mucha entrega por el propio país. Hay de lo bueno también. Mire, le voy a dar un ejemplo, una pequeña emoción de lo bueno que hay, para contrarrestar un poco esta idea de que somos lo peor que uno pueda encontrar en el mundo. Movilización gigantesca de jóvenes, viejas, mujeres de las villas, mujeres de las comunidades originarias, de los territorios populares. Sobre todo es un triunfo de la discusión del debate antipatriarcal y de transformar nuestras vidas para que sean nuestras, para que seamos autónomas y para que seamos más libres. Ser parte de esta generación a mí me llena de orgullo, porque somos la generación que masificó este reclamo, ¿no? En 2018 éramos sobre todo pibas. ¡Alerta! ¡Alerta que camina la lucha feminista por América Latina!
Y es un país lindo también, el de los trabajadores de la salud, mientras se vacunan entre ellos, llorando por todo lo que han dado en este tiempo. Es un país vivible contra lo que se piensa. No se puede politizar dañando de la forma en que se hace a la Argentina. Creo que a ningún país se le puede tirar encima por una cuestión que está referida a que no nos guste un gobierno. No es así. No se puede funcionar de esa manera. Porque lo que les molesta, por otra parte, es que sea un gobierno inclusivo, de Estado presente, lo que ya hemos dicho, y quisiera evitar las redundancias. Pero me da la sensación de que podemos aspirar a un año en el que la Argentina construya mucho, y no solo viviendas, sino también construya valores que pueden escasear cuando hay tanto egoísmo como el de los empresarios. Porque sí, sería muy bueno para el país que se sueña que los empresarios, los muy ricos, fueran un poco más generosos. Están siendo retrógrados, ¿no? De pensar, hay que sacarle a este que tiene... Decirle hoy a un tipo que tiene 32.000 problemas, que encima tiene que pagar el impuesto, porque tiene la mala suerte de ser rica, Ferio, ¿no estás de acuerdo con esta discusión que se está dando en el Congreso de un aporte extraordinario de las 9.000 personas físicas más ricas del país? No gente que tiene un poco más de patrimonio que el promedio y que tiene un poco más de patrimonio que el promedio. Daniel, 200 millones de pesos no es un poco más que el promedio. Yo creo que sí. No estamos hablando de grandes. Lamentablemente ya se sabe que la mayoría de la gente, para preservar los ahorros, tiene su dinero en el exterior. Es inconstitucional, porque es confiscatoria. ¿Es en serio para recaudar o es para hacer marketing? ¿En qué momento Argentina se convirtió en esta porquería? Un empresario que invierte hoy en Argentina o está chapa, o está completamente loco, o lo hace por mucho amor a la patria. Sacamos a los grandes ricos para darle a los muchos pobres. ¡Viva Perón, caramba! El tema pasa por los puntos de vista. Es respetable todo lo que se dice y estos informes que se preparan habitualmente en C5N son ilustrativos de lo que intenta componer un panorama general de las opiniones en la Argentina. Allá quienes piensan de una manera, acá nosotros, con otro criterio, con otra manera de entender al mundo. Allá los que despotricaron contra Diego, el mundo lo abrazó, el mundo lo adoró. Los portales de todo el mundo estuvieron pendientes del dolor que significaba la pérdida de Diego. Acá no pararon de darle. También por una cuestión política. El intendente de Villa Gesell Barrera cuenta cómo se fueron los diputados del PRO cuando le iban a cambiar de nombre a una calle para ponerle Maradona. Porque piensan que Diego tiene una referencia política que está referida a los sectores más débiles. Y los sectores más débiles políticamente no se corresponden con eso, será por eso. Uno no puede creerlo. Pero también está la fortaleza para que la respuesta a tantos ataques a Diego la diera el amor de la gente. Este es el final de nuestra primera columna del 2021. El amor de la gente por Diego. Vine a despedir a mi amigo invisible. De los 11 años. Parte de mi vida. Lo jubilo. Gracias por todo, Diego. Mi hijo se llama como vos hace 40 años que te estoy homenajeando. Le puse Diego a mi hijo y te vi y me enamoré de vos. Me enamoré, sí que me enamoré. Te admiro y por más que digan lo que digo siempre se está porque sos pueblo, porque no te olvidaste de tus raíces, porque amaste a tus padres, porque sos antiimperialista y le dijiste lo que le dijiste a Bush. Porque sos peronista también, sos pueblo, gracias. Todos los días cuando vea el nuevo día, estará en mi pensamiento. Y en la noche te veré entre medio de todas esas estrellas del cielo. Te amo, te amo. Una prueba de lo que la Argentina también puede dar. Están invitados a un programa muy especial que tiene que ver con el COVID. Esos informes extraordinarios, incomparables de C5N. Y el domingo, otra vez el programa que hicimos en Navidad
en el recuerdo de Diego Armando Maradona. Hasta el lunes, si Dios quiere.